Estamos en vivo. Buenos días. Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de yoga para el dolor de cabeza, técnicas de respiración y estiramientos. Gracias por acompañarme y vamos a empezar con los accesorios que necesitamos para hoy. Su colchoneta de yoga, cobijas, tenemos aquí almohadas, esta almohada que también se le llama aquí un bolster, es eso, una almohada grande, y tal vez unos bloques, dependiendo del nivel en el que esté cada uno de ustedes. Entonces, voy a empezar con una postura que se llama Paschimottanasana y les voy a dar algunas variaciones. Me voy a sentar en mi almohada y voy a extender las rodillas. Los pies pueden ir ligeramente separados o pueden ir juntos. La cola va a ir hacia atrás y las manos van a ir hacia adelante. ¿Okay? Van respirando por la nariz. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Llevo la cola hacia atrás y el pecho hacia adelante. Y pongo las manos en el piso. Voy a bajar solamente hasta donde mi cuerpo lo permita, con comodidad. Y al final es importante bajar la cabeza. Pero ojo aquí con este detalle que es clave. En ocasiones, cuando uno tiene ese dolor de cabeza tan intenso y uno intenta bajar la cabeza, como que se intensifica más. Entonces, lo que quiero es que encuentren ese punto exacto donde mientras están en esta postura, uno puede bajar la cabeza y es como esa precisión de movimiento que hay ahí, que uno puede mantener la cabeza abajo, seguir respirando por la nariz y el dolor se empieza a calmar. Tienen que encontrar ese punto, es muy sutil, ¿ok? Voy a mostrarles de lado. Algunos de ustedes tal vez se puedan sentar en el piso, en la misma postura. Lo voy a mostrar aquí de lado. La misma postura, la cola va hacia atrás, las manos hacia adelante y voy bajando. Y miren la cabeza. Entonces voy bajando la cabeza, la idea es mirar hacia el piso y es como si buscáramos ese punto donde la quijada intenta ir hacia el pecho, pero ahí es donde cada uno de ustedes tiene que evaluar qué tanto ir hacia el pecho, llevar la cabeza, la quijada hacia el pecho. Es milimétrico. Y cuando encuentren ese punto de precisión, ahí es donde vamos a mantener esta postura. Se llama, de nuevo, Paschimottanasana en sánscrito. En español le llaman la postura de la pinza, sentado. Y mientras mantenemos esta postura vamos respirando por la nariz. Inhalo y exhalo. Entonces ya saben que se pueden sentar en el piso o se pueden sentar sobre su almohada. Lo ideal para este tipo de afección, para dolor de cabeza, es mantener esta postura entre 3 y 5 minutos. Por ahora vamos a ir saliendo de la postura y vámonos con la siguiente posición. La siguiente postura se llama Uttanasana. Voy a poner varias almohadas aquí, las que cada uno de ustedes necesite. Voy a poner por ahora 2, para irles mostrando algunas variaciones. ¿Okay? Con esas 2 almohadas voy a poner las manos sobre mis almohadas. Puede ser también una silla, como veíamos en la clase de ayer. Bueno, hay muchas opciones. Y pongo las manos aquí, las rodillas van extendidas, pies mirando hacia el frente, separados al ancho de la cadera. Y voy a bajar más el tronco, lo que cada uno de ustedes pueda. Y la idea es también relajar los hombros. Ven este movimiento sutil.
Miren mis hombros cómo van. De tensión a relajación. ¿Alcanzan a ver? Mientras hacemos esta postura, también respiramos por la nariz. Y de nuevo, el movimiento sutil de bajar un poco más la cabeza. Casi como si uno se estuviera mirando los muslos. Y mantén. Algunos de ustedes pueden poner incluso los codos sobre su apoyo. Si necesitan más apoyos, pueden poner, no sé, cobijas, bloques, lo que necesiten cada uno de ustedes para que se sientan cómodos en esta postura y mantenerla. Y los que ya estén con un poco más de experiencia van bajando la posición hasta donde ustedes pueden mantenerla sin que haya esa tensión fuerte, porque esto es para relajar muchos músculos que generalmente por eso se presenta el dolor de cabeza, por esa tensión, por ese estrés. Inhalo y exhalo por la nariz. Si empiezan a sentir alguna tensión o alguna molestia en la parte lumbar o en las rodillas durante esta postura, pueden hacer dos cosas. Uno, o ponen más altura, más accesorios aquí para que queden más elevados. O dos, van a doblar ligeramente las rodillas para que puedan mantener la postura durante mucho más tiempo. También es recomendable mantenerla entre 3 y 5 minutos para dolores de cabeza. Si encuentran ese punto, es que es casi mágico. Como el dolor de cabeza se empieza a ir. Y vamos saliendo de esta postura. Les voy a mostrar la siguiente. Vamos los equipos. Me gustaría que me dejen saber en los comentarios cómo se siente, sobre todo si para los que tienen dolor de cabeza y hacen esta sesión, a ver cómo se sienten, cómo les va con estos ejercicios. Siguiente se llama la postura del niño. Vamos a colocar las rodillas separadas. Voy a ponerme sobre la cobija para amortiguar las rodillas. Miren, rodillas separadas y los pies van a ir juntos. Así que los dedos pulgares se están tocando. Separo mis rodillas y llevo la cola hacia atrás. Si alguno de ustedes tiene dificultad para llevar la cola hacia atrás, hacia los talones, ahí es donde utilizamos también equipos. Puede ser una cobija que la pongo sobre los talones para sentarme allá con más facilidad y el pecho va a ir hacia el frente. Brazos al frente y de nuevo bajamos sutilmente la cabeza. A los que puedan bajar la cabeza al piso, poner la frente en el piso. Otros de ustedes tal vez necesitan un apoyo para la cabeza, todavía no pueden bajar hasta allá, y mantenemos la postura del niño. Y aquí les voy a dar una super técnica, que también es muy sutil. Voy a acercar para que lo vean. Cuando apoyamos la frente puede ser sobre mi almohada, sobre otra cobija, la idea es que la frente, con ese accesorio, tratemos de presionar aquí en esta parte y llevando la frente como hacia la nariz, hacia aquí, hacia abajo. O sea, el accesorio que tengamos, vamos a mantener la postura y llevamos la frente acá. Y ahí es donde vamos a mantener. Entonces, miren, cuando estoy en mi postura, yo necesito, bajo acá. Bien, voy a poner la frente y voy a hacer, en este caso que yo voy a poner mi frente en la cobija, aquí en la colchoneta. Entonces ahí cuando lo pongo, le hago un poquitito de presión, es muy sutil, no creo que lo alcancen a ver ahí,
pero es llevar la frente, como les explicaba, de arriba hacia abajo, como si la llevase hacia la nariz. Es un poquitito nomás. Y respiramos profundo. Y mantengan la posición. De nuevo, es mágico si logran encontrar ese punto sutil, donde puedo mantener esa postura, es un poquitito de presión solamente y sigo respirando por la nariz. La postura del niño. También le llaman en sánscrito Balasana. Pueden mantener esta postura durante 3 minutos. Si empiezan a sentir tensión en alguna otra parte del cuerpo, pongan más ayudas. Puede ser incluso una de estas almohadas grande sobre los talones para que no tengan que bajar tanto. Y si no bajan hasta allá, poner aquí solamente los codos, un bloque tal vez para que pongan la frente y hagan la técnica que les acabo de mencionar. Y relajar los hombros. Postura del niño. Muy bien, vamos saliendo despacio de esta postura y les voy a enseñar por último. Bueno, esta técnica es de respiración, también es supremamente poderosa. Nos vamos a sentar en una posición cómoda, puede ser sobre su almohada, puede ser con piernas cruzadas, donde se sientan supremamente cómodos. La cola va hacia atrás. Vamos a hacer una técnica de respiración de yoga. Me voy a acercar para que vean cómo van a ir las manos. Con la mano derecha, miren, voy a doblar estos dos dedos, estos dos hacia adentro. A ver, estos dos dedos hacia adentro. Y va a quedar libre el dedo, el pulgar y estos dos dedos, el dedo anular y el meñique. Entonces, en esta postura, ¿ok? ¿Para qué? Con el dedo pulgar voy a tapar la fosa derecha y con estos dos dedos, el anular y el índice, voy a tapar la fosa izquierda. Y les voy a explicar aquí, antes de que lo hagamos, cómo va a ir la respiración. Primero, voy a empezar inhalando por ambas fosas, normal. Inhalo. Luego voy a tapar la fosa izquierda y exhalo solamente por la derecha. Y luego inhalo por la derecha. Tapo la fosa derecha, destapo la izquierda y exhalo por la izquierda. Inhalo por la izquierda. Tapo la izquierda, destapo la derecha y exhalo por la derecha. Inhalo por la derecha. Tapo la derecha, destapo la izquierda y exhalo por la izquierda. Inhalo por la izquierda. Y repetimos. ¿Vale? Vamos a hacer un ciclo, bueno, algunos ciclos aquí juntos. Entonces, sentados. La cola hacia atrás. Sentados, piernas cruzadas o en la posición que ustedes se sientan mejor. Relajen los hombros. Entonces, la mano derecha va arriba. Aquí voy a estar en espejo, pero es la mano derecha arriba. Ya saben, bajan los dos dedos, el índice y el del medio, y el dedo pulgar para la derecha. Por ahora no la tapamos, por ahora va a empezar. Inhalo profundo con ambas. Y empezamos. Tapo la fosa izquierda y exhalo por la derecha.
y bajen la cabeza. Inhalo por la derecha, tapo la derecha, exhalo por la izquierda. Inhalo por la izquierda, tapo la izquierda, exhalo por la derecha. Inhalo por la derecha, tapo la derecha, exhalo por la izquierda. Inhalo por la izquierda, tapo la izquierda, exhalo por la derecha. Una más, inhalo por la derecha, tapo la derecha, exhalo por la izquierda. Inhalo por la izquierda, tapo la izquierda y exhalo por la derecha. Inhalamos por ambos, bajo la mano y lentamente subo la cabeza. Déjenme saber cómo les va con estas técnicas. Espero que alivien ese dolor de cabeza. Técnicas súper poderosas. Recuerden que esto es en vivo, en directo. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo esté en vivo. Y si me quieren apoyar, regálenme un like. Y si me quieren apoyar aún más, comenten el video. Y si quieren seguir apoyándome, compartan el video. ¿Vale? Gracias. Gracias por estar ahí conectados. Y nos vemos en la próxima. ¿Quién estaba por ahí? Saludos ahí a Andrés, que estaba conectado. Gracias por estar ahí.